Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a Justo Pastor, misionero en la República Dominicana, trabajando en la Iglesia Templo Bíblico La Delgada, en el Ministerio Palabra de Vida y en el Ministerio de Evangelismo Infantil. Estamos en la hora silenciosa. Hoy nos corresponde Proverbios capítulo 1 del 20 al 33 y hoy vamos a hablar de la sabiduría. Vamos a ir leyendo allí los versículos. Dice el verso 20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y aquí Salomón presenta la sabiduría como una persona que ofrece su guía y ayuda al mundo. Su grito es en voz alta, pero algunas veces o casi siempre ignorada. Lo interesante es que aquí el hebreo está en plural, o sea que dice sabidurías, porque la sabiduría de Dios no solo es infinita, sino multiforme. O sea que Dios es la fuente de la sabiduría, tanto como del poder, y por el temor del Señor la sabiduría es dada a las personas. Y en estos versículos vemos cómo la sabiduría se presenta en cada lugar, en todos los lugares. Ella va ofreciendo ayuda a cualquiera que preste atención a sus palabras. Y menciona allí las plazas, menciona lugares de reunión, menciona las puertas en los versículos 20 y 21. Dice el verso 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y en este versículo encontramos aquí a tres grupos, que serían los simples, los burladores y los insensatos. Y aquí la sabiduría comienza su apelación al dirigirse a aquellos que más necesitan su ayuda. Aquí la sabiduría hace una pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y están estos tres grupos. Los simples. ¿Quiénes son los simples? Los simples son aquellos que no están entrenados en los caminos de la sabiduría, que tienen falta de inteligencia. No son inteligentes al escuchar la voz de Dios. Ellos aman la simpleza. Y por eso dice: ¿hasta cuándo? ¿Cuántas semanas más? ¿Cuántos días más? ¿Cuántos meses más? ¿Cuántos años más van a rechazar la sabiduría? Y yo espero que tú y yo no nos encontremos en ninguno de estos tres grupos, de los simples, los burladores o los insensatos, que no estemos dando más tiempo. ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste hablar de Dios? ¿Cuándo fue aquella vez que alguien te predicó la primera vez? Tú no has escuchado, no quieres acercarte a Dios. Los burladores aquí, ellos se creen que lo saben todo y se ríen de las cosas que son importantes. Los insensatos ignoran la verdad y su problema es la falta de deseo espiritual de buscar y encontrar la sabiduría de Dios. La segunda parte, Proverbios 1:7, dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esperemos que tú y yo no nos encontremos en ninguno de esos tres grupos. ¿Cómo nosotros vamos a responder a la voz de Dios? ¿Cómo vamos a responder a la sabiduría? Dice el verso 24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y en este versículo vemos la sabiduría hace un llamado. Algunos escucharán, otros no querrán escucharla. Tú estás escuchando la voz de Dios. ¿Estoy yo escuchando la voz de Dios? El mismo verso 24 dice: extendí mi mano y no hubo quien atendiese. No solamente aparece la sabiduría que hace un llamado, sino que la sabiduría hace una invitación. Y yo te pregunto, y yo también me hago la pregunta: ¿has atendido a la invitación de la sabiduría para conocer a Dios? ¿Para comenzar una relación con Dios? ¿Alguna vez te pasó por la mente estudiar la palabra de Dios y lo has postergado? ¿Alguna vez quisiste servir a Dios y lo has postergado? ¿Alguna vez has querido conocer a Dios de una forma más personal, pero no lo has intentado? La sabiduría de Dios hace un llamado. La sabiduría hace una invitación. Si no hemos escuchado la sabiduría de Dios y hemos postergado muchas cosas, es probable que estemos en uno de esos tres grupos, de los simples, los burladores o los insensatos. Dice el verso 25:
sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Aquí vemos que la sabiduría es rechazada. Dice el verso 26 y 27. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y en estos versos 26 y 27 podemos ver que la sabiduría describe un juicio. Aquí los términos como calamidad, torbellino, tribulación y angustia van describiendo un juicio en aquella persona que no ha escuchado la sabiduría, en aquella persona que no ha aceptado la invitación de la sabiduría. Aquí la sabiduría va describiendo un juicio. Dice el verso 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y sabe que la sabiduría tiene un plazo. Cuando la sabiduría es rechazada, no hay un plan alternativo para la persona que ha rechazado la sabiduría. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo de servir a Dios. Hoy es el tiempo de conocerle más a Él. Dice el verso del 29 al 32. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y saben que en este versículo vemos aquí las consecuencias de rechazar la sabiduría. Por amor al tiempo no podemos ver todas las palabras que aparecen allí. Mañana será demasiado tarde para aquellos que han rechazado la sabiduría de Dios. Pero el verso 33 acá termina con algo muy bueno, algo alentador, algo increíble. Dice el verso 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquí aparecen estos beneficios. Y yo espero que tú y yo podamos tener estos beneficios en nuestra vida. Habitar confiado, vivir tranquilo, sin temor del mal. Pero tenemos que acudir a la sabiduría de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.